Tribunal Constitucional. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 28 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Gotelli, Ricardo Bomón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. En las causas programadas para la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes. Causa número 18, expediente número 4313, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Teodoro Coragua Mezares contra Hugo Civino Hurtado y otros, jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Alex Granados Borchani. Asimismo, por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial, la abogada Juana Marina Sáenz Abarca. También solicita informar sobre hechos el demandante vía enlace telefónico Teodoro Coragua Mezares. Aló, buenos días, doctor. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Está hablando con el Tribunal Constitucional que está en sesión de pleno. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco bastante con la bendición de tu creador, doctor. Bien, usted, doctor. ¿Cuál es su nombre? Soy Teodoro Coragua Mezares. Perfecto. Tiene usted 2 minutos a 3 minutos para relatar los hechos que han acontecido y que supuestamente, de acuerdo a lo que va a exponer su abogado, le causan agravio. Gracias. Tiene la palabra. Ya. Doctor, en primer lugar, le agradezco bastante, con todo corazón, con toda fuerza, la justicia que yo sé que va a llegar. Yo soy un hombre inocente, no he participado en nada, los señores no me conocen. Incluso, mi estatura es 1,55. Yo soy hombre, y también tienes el año de por Dios. Yo tengo 35 años, yo tengo 61 años. Yo soy un hombre blanquinoso, pelado, o sea, el gordito. Según ellos manifiestan, yo soy, es alto, negro, ¿no? A ver, cuéntenos cuáles fueron los hechos y ¿Cuál es el agravio que usted ha sufrido? Agravio prácticamente, no se ha prácticamente, no ha tomado cuenta el juzgamento. Cuando yo hacía primeros días descargos, la gente prácticamente no entendía, prácticamente diciéndose de cabeza, pero sin embargo, hemos hecho demandas también, para mí, legal, que estoy en mis sueños. En mi sueño no me despierto todavía a un hombre inocente, ¿no? Me están haciendo daño, o sea, prácticamente han destruido mi hogar, mi propiedad. Yo soy un pequeño empresario, ¿no? Y ya la empresa prácticamente, según el acusado, dice de que me han hecho complot. Entonces, han querido corporarme unos 15 lotes, no han podido. Después querían la plata, unos $50,000. Como no se ha podido pagar, están involucrados en el fondo. ¿Por qué? Porque el terreno yo lo he comprado, yo tengo pequeña empresa. Entonces, ese terreno que he comprado era la familia Ocallado, se llama señora Francisca Ocallado. Y los señores que estaban más que no conocía que el señor Jacinto, ahora el señor lo conoce. Ninguno sí lo conocía, porque
fui lamentablemente asesor a medicino, pero ahorita tengo 11 años y medio, una persona inocente, no hay nada absolutamente, no tengo antecedentes, no tengo orden de grado fuerza, no tiene, cuando el día domingo, el día sábado, cuando yo voy a la comisaría Laura Calles, ahí me interviene, cuando interviene, ya dijo, acá tienes acá problema, me dice. Pero él me instaló un balde de agua, y no lo quería para nada. El día siguiente, con una señora fiscal, ha hecho un registro de mi domicilio. Todos los registros de domicilio no han encontrado ningún tipo de indicios, nada, ni oro, ni joya, nada absolutamente. Y ya no sé a qué se debe eso para que me ponga una persona inocente a 25 años de pena. No entiendo, ahorita prácticamente estoy en mi sueño, doctor. Muy bien, señor. Ahora vamos a escuchar a su abogado. Muchas gracias por haber participado en la audiencia. Hasta luego. Gracias, doctor. Abogado, explíquenos, no se ha escuchado muy claramente, pero explíquenos brevemente y también sustente cuál es el agravio, por cuanto ya sabe usted que no vemos el tema o el contenido propio del proceso penal, sino básicamente el agravio constitucional. Concretamente, mi señor, respecto al agravio constitucional, denunciamos la falta de aplicación de dos normas de derecho material al momento de que hemos presentado el habeas corpus. La primera, doctor, la inobservancia del del recurso de nulidad y precepto normativo vinculante contenido en el 3044 del 2004, el fundamento 5, respecto a que los jueces no pueden, dar credibilidad a lo que ha dicho el procesado a nivel del juicio oral o instrucción, sino que están también obligados a dar verosimilitud y autenticidad a la versión del procesado brindada en sede preliminar, o sea, policial y fiscal, siempre que se hayan observado las garantías del debido proceso con abogado y fiscal. Esa es la primera afectación. La segunda agravio, doctor, es que también las instancias inferiores han inobservado o no han aplicado este precepto normativo vinculante contenido en el recurso de nulidad 1912 del 2005, respecto a que en toda decisión final no solamente el juez está obligado a tomar, como base de su decisión, la prueba directa, o sea, ya sea una testimonial o una documental, sino que también los jueces están obligados a, valorar y sopesar la prueba indiciaria y la prueba circunstancial, siempre que éstas sean plurales, concomitantes y que estén íntimamente vinculadas al hecho en materia de investigación, que les permita inferir conclusiones lógicas para el efecto de tomar una decisión sabia y justa. Y en tercer lugar, doctor, la falta de aplicación de este acuerdo plenario vinculante 2 del 2005 respecto a la actitud probatoria de las versiones brindadas por los coprocesados en sede judicial, siempre y cuando, doctor, no carezca cuentan con actitud probatoria siempre y cuando no medie un elemento subjetivo, odio o enemistad con una de las partes. Respecto a la primera, señor, la falta de aplicación de este caso del 3044. Mi señor, en sede preliminar, ustedes van a advertir respecto a los hechos, que no ha podido escucharse bien la teleconferencia con el procesado. Mi señor, lo han condenado a Teodoro Coragua a 25 años de pena privativa de libertad por delito de robo y secuestro. En base, mi señor, a la sindicación de 3 coprocesados, el señor Jacinto Aucayari Bellido, más conocido como Cholo Jacinto, su coautor, el señor Ignacio Quispe, y el otro señor López Rastre. Pero lo relevante, mi señor, es que el juez, que ha condenado a esa pena privativa de libertad, lo hacen, señor, por mayoría, 2-1. El doctor Bruset, que ahora es presidente de la Sala Penal Nacional, dicta un fallo absolutorio, precisamente porque dice, señor, se advierte un estado de insuficiencia probatoria por cuanto estos 3 dichos que le he mencionado, estos 3 procesados, no son suficientes para imponer una condena máxima, que el acta de registro personal no le han encontrado absolutamente ningún elemento material vinculado al hecho.
Señor, no lo detienen en plena flagrancia delictiva, a excepción de los otros coprocesados, así los detienen en plena flagrancia delictiva. Es más, señor, ninguno de los testigos y agraviados en este proceso penal por robo y secuestro tampoco los indican a mi patrocinado. El doctor Bruset, con recto criterio, dice, señor, mi voto es absolutorio, porque no se le puede condenar en mérito al dicho de estas 3 personas. Mi señor, sin embargo, sube a la Suprema Instancia y, señor, solamente se limitan en ese pronunciamiento de la Corte Suprema de no haber nulidad, por los mismos fundamentos de la sentencia superior, no haber nulidad, y confirman la pena de 25 años. Ahora, ¿a qué iba la falta de aplicación de este precepto normativo vinculante 3044? Mi señor, en sede preliminar, y ustedes van a advertir a foja 120, por ejemplo, que estos 3 coprocesados apenas son detenidos en plena flagrancia, mi señor, en presencia del fiscal, su abogado, sostienen, señor, me voy a someter a la confesión sincera, y relatan la forma y circunstancias en que han producido los hechos, y es más, mi señor, precisan las características físicas de cada uno de los miembros de la organización criminal que lidera el señor Cholo Jacinto. Mi señor, usted va a advertir que incluso todos los testigos en ese proceso penal, incluso los agraviados, refieren que todos los que integran esta organización son personas que tienen entre 30 y 35 años, miden de 1,65 m a 1,70 m, mi señor, y usted basta con que examine, mi señor, la ficha electoral de mi patrocinado, donde aparece su edad, su estatura, van a advertir que mi patrocinado, señor, mide 1,55 m de estatura. Es una persona colorada y es bajito y pesa 90 kilos de peso. Y a consecuencia del derrame cerebral que ha tenido en el penal, mi señor, y un tumor que tiene, y se ha acreditado en autos, ha bajado ya 35 kilos de peso, y ahorita está, según el acta de junta médica del hospital, está aún sumamente delicado de salud, está con riesgo casi consecuencias fatales, y consta en autos del acta. Mi señor, como le digo, estos 3 coprocesados, que los indican ya en la etapa judicial, en sede preliminar, en forma espontánea, no refieren ninguna participación de mi patrocinado en el hecho. Es más, ni siquiera mencionan su nombre y su apellido completo. Hablan de un tal Gerardo Corá, y en otro momento hablan de un tal de la Cruz Toragua, y dice que mide 1,65 m de estatura, es delgado y es oscuro, de tez oscura. Mi señor, basta con que ustedes examinen en este caso la ficha de la RENIEC, y van a advertir que es totalmente lo contrario. No obstante, mi señor, que en sede preliminar estos 3 procesados no refieren ninguna sindicación ni ninguna imputación, mi señor, a los 8 días, en sede preliminar, el Cholo Jacinto se le ocurre decir, señor, un tal Coragua, dice, es el que ha participado como trasbodo y como es el que ha distribuido o comercializado las joyas robadas en el secuestro. No se indica en forma directa a mi patrocinado. Habla de un tal Gerardo, habla de un tal de la Cruz Coragua, dice. Mi señor, dice, cuando se le pide las características físicas al coprocesado Ignacio, bien, está claro el punto. Ya, respecto al segundo punto, mi señor, la prueba indiciaria. Mi señor, el precepto normativo 1912 dice que los jueces no solamente van a ver la testimonial o la documental, sino la prueba indiciaria. En este caso específico, mi señor, todos los integrantes que han sido detenidos tienen la edad de entre 30 y 35 años. Abogado, hasta ahí todo forma parte, hablo a título personal, no por mis colegas, pero por lo que entiendo es materia del proceso penal. Hasta ahora no nos cuenta cuál es el agravio de naturaleza constitucional para sustentar al habeas corpus. Ya, precisarle concretamente, mi señor, se ha afectado el principio de legalidad, por cuanto si la sala penal que dictó la sentencia en primera instancia con el voto singular del doctor Bruset hubiese aplicado estos 3 preceptos normativos vinculantes que le he referido, desgraciadamente no estaríamos en este momento acá y hubiésemos evitado una sentencia, en este caso arbitraria para nuestra parte, porque si como le vuelvo a decir, si hubiese tomado en cuenta los jueces que lo condenaron estos preceptos normativos vinculantes, mi señor, lleva una injusta y arbitraria detención de 11 años. Muy bien, muy bien. Ese es el primer punto. Bueno, ya yo tengo que hablar. Vamos a escuchar a la señorita procuradora.
Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, en representación de la Procuraduría del Poder Judicial, solicito que se tenga por desestimado el recurso de agravio presentado por el abogado de la parte del favorecido en base a los fundamentos que paso a exponer. Conforme se ha escuchado atentamente la declaración de hechos por parte del favorecido, así como por parte de la defensa técnica del abogado, los argumentos que esgrime en este momento son argumentos que ya se han dilucidado en toda la etapa del contradictorio durante el proceso penal. Como usted bien lo ha señalado, señor presidente, el abogado lo único que ha hecho repetir son los hechos por los cuales el procesado y favorecido se encuentra cuestionando una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, una sentencia que ha sido debidamente estudiada y prolija y emitida por los emplazados que hoy son los señores jueces de la Corte Suprema. En realidad, o en puridad, lo que pretende el señor abogado es que se reevalúe los hechos que ya en su etapa primigenia, en el proceso primigenio penal, se vuelvan a hacer un reexamen, porque es una sentencia que le resulta desfavorable. Si bien es cierto, señala que hay un acuerdo plenario, el cual ha manifestado el acuerdo plenario 02-2005, ahí se señala la manera subjetiva y objetiva de cómo se da en el caso de la imputación hechas por los coimputados. El abogado del favorecido ha hecho la narración de los hechos y señala cómo ocurrieron la etapa de flagrancia, que no ha sido detenido su procesado, y lo lleva a un proceso en el cual ya se ha establecido. Quiero dejar claro que la inocencia que alega el favorecido ha sido completamente desvirtuada, no solamente con las versiones o las declaraciones manifestadas por los coimputados hoy sentenciados, sino también por las diversas diligencias que se han llevado a cabo durante todo el contradictorio. Por eso, fundamentos, señores magistrados, solicito que se desestime el recurso de agravio expuesto por el favorecido. ¿Algo que agregar? Bueno, debo aclarar que en cuanto a ese punto que señala el señor abogado, todos esos argumentos debieron ser dilucidados de manera técnica por la defensa en su oportunidad. Ahora lo traigo con relación, cuando ya el proceso ha tenido todas las garantías legales, al acudir a la pluralidad de instancias donde se ha evaluado, como vuelvo a repetir, de manera prolija el expediente que ya hoy ha sido sentenciado. Entonces, queda claro la pretensión del abogado en traer relación hechos que ya han sido completamente dilucidados y tiene, como vuelvo a repetir, la calidad de cosa juzgada en un trámite de proceso penal ordinario. Vista la causa, claro voto. Causa número 1, expediente número 3810, año 2012, proceso de amparo. Interpuesto por Rafael Marcos Medel Herrada contra Carlos Mancilla Gardela y otros, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Raúl Ballenas Velázquez, asimismo por la parte demandada y por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, el abogado Javier Herbert Ramos Espinosa. Proceda, abogado. Buenos días, señores magistrados. El presente proceso se han invocado los siguientes agravios. El primer agravio está relacionado con la falta de motivación en cuanto al nebis in idem. Los hechos se suscitan como consecuencia del embargo de unos bienes, de unos derechos y acciones sobre unos bienes de propiedad de una sociedad conyugal, donde solamente uno de los cónyuges era el demandado. Como consecuencia de este embargo, al momento de efectuarse, de disponerse el remate y la adjudicación, lamentablemente se comete el error que en vez de rematar los derechos de acciones, se saca remate y se adjudica el 100% de los inmuebles. Ya en la etapa de una vez producidas las adjudicaciones, el magistrado se percata de este error y emite una resolución aclaratoria precisando que el remate y la adjudicación solamente correspondería sobre el 50% de los derechos y acciones que corresponderían al cónyuge demandado.
Producido esto, se presentan 3 quejas contra el magistrado Medel Herrada, la 1896 del 2006, la 2101 del 2006 también, y la 360 del 2007, que es la que motiva este recurso de amparo. En la 1896 se imputa al magistrado Medel Herrada el haber expedido la resolución 61, que es la que adjudica el remate, el 100% de la totalidad de los inmuebles. Se le imputa también la parcialización con la parte demandante, se imputa también el haber emitido la resolución aclaratoria 110, por la cual se afectan los derechos de la cónyuge demandada. La ODIGMA, en su oportunidad, declaró improcedentes estas quejas y, sin embargo, ordenó abrir procedimiento investigatorio contra el magistrado por el haber adjudicado otro inmueble que está contenido en la resolución 71. Contra esta resolución que declaró improcedente las quejas, la parte quejosa no interpuso recurso de apelación alguno y consintió esta decisión. En el expediente 360 del 2007, nuevamente se le imputan estos 3 cargos, uno más adicional, que es el haber ocasionado un perjuicio al adjudicatario con la resolución aclaratoria. Lamentablemente, el Consejo Nacional de Magistratura, al resolver este extremo del nevis in idem, no tiene a la vista el expediente administrativo y desestima esta excepción. Al interponer el recurso de reconsideración, tuvimos que acompañar la copia completa de todo el expediente y solamente lo declaran fundado en cuanto a la parcialización, quedando subsistente 3 cargos que, como son el haber emitido la resolución 61, el haber expedido la resolución 110 y el haber ocasionado un perjuicio al adjudicatario. Lamentablemente, el Consejo Nacional de Magistratura no motiva debidamente por qué, si en el expediente 1896 del 2006 se interpuso la queja por estos mismos motivos, no motiva por qué desestima el nevis in idem en ese extremo. Por este motivo nosotros consideramos que es amparar este extremo. El otro argumento que hemos alegado, que es la falta de motivación en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura entra a calificar el criterio jurisdiccional del magistrado por haber ordenado el embargo y el remate de los bienes, sosteniendo que con esto se transgrede el artículo 315 del Código Civil y el 318. Sin embargo, en esta misma resolución, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura reconoce que la embargabilidad y remate de los bienes de una sociedad conyugal por deudas propias de uno de los cónyuges obedece a un criterio jurisdiccional. ¿Por qué? Porque existen 4 posiciones a nivel de la Corte Suprema sobre este tema: los que no conceden el embargo, los que conceden el embargo, los que conceden el embargo y dicen que no puede rematarse, y los que conceden el embargo y debe rematarse. Es más, este tribunal, en un proceso de amparo seguido contra una resolución que sacó a remate y adjudicó los derechos de acciones de un cónyuge en otro proceso, desestimó la demanda, sosteniendo que lo que se estaba pretendiendo era evaluar el criterio jurisdiccional respecto de las normas que regulan las sociedades gananciales, ¿no? Acá también el Consejo Nacional de Magistratura entra, a pesar de reconocer los diferentes criterios que existen sobre este tema, señala de que que es un imposible jurídico el rematarse los derechos de acciones, y considera de que el magistrado ha incurrido en una inconducta irregular. Lamentablemente, el mismo Consejo se contradice, porque previamente, para establecer si es procedente o no el embargo, acepta la diferencia de criterios jurisdiccionales. Este es otro agravio que consideramos que el Consejo Nacional de la Magistratura está evaluando el criterio jurisdiccional, cosa que ya este tribunal, como en el caso del señor ha señalado que no corresponde ser en materia de evaluarse en un procedimiento disciplinario. El otro extremo... Muy bien, abogado, su tiempo concluido. Está claro el punto. Procurador. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura no va a repetir los hechos que han sido relatados por el abogado de la contraria. Sin embargo, mostramos nuestra discrepancia en el análisis, en la evaluación y en la conclusión que hace el abogado. Él nos viene a contar una historia de un juez
que comete un error. Lo ha repetido hasta en 3 oportunidades. El juez cometió un error, cometió nuevamente otro error y procedió a realizar actos procesales contrarios a la norma vigente. Lo que no nos ha dicho el señor abogado es lo siguiente, que el Consejo Nacional de la Magistratura, si bien es cierto, dentro del pedido que realiza el presidente del Poder Judicial, abre un procedimiento disciplinario donde uno de los puntos era que se había dispuesto el embargo de un bien de una sociedad conyugal. Este extremo fue desestimado y el juez fue absuelto de ese cargo. O sea, eso es falso. Lo que no nos ha dicho el abogado es que el juez de mutuo propio dispone que esa afectación de los derechos y acciones que le correspondían al cónyuge deudor tenían que ser del 50%. Pero no solamente eso, sino que al determinar el remate y adjudicación señala que esto debía ser sobre la integridad del bien, es decir, sobre el 100%. Advertido este error, el juez, hoy demandante, dicta una resolución de carácter aclaratorio, amparándose en el artículo 406 del Código Procesal Civil. Y con esta resolución aclaratoria pretende, y como en efecto hizo, dejó sin efecto actos procesales firmes, como era la convocatoria, la aprobación de la tasación, la recepción de las publicaciones en el diario oficial, etc. Y después le dice al adjudicatario, en vía de aclaración, te digo que ya no compraste el 100%, sino solamente el 50%. Y le vamos a decir al acreedor que te devuelva el dinero por un 50%. Esa es la parte que no nos ha relatado el señor abogado. Entramos al tema de los agravios que señala se han incurrido. Este tribunal, en armonía con la Constitución, nos ha señalado de que proceden las acciones de garantía cuando el Consejo no oye previamente al interesado ni motiva sus resoluciones. El extremo de no haber sido escuchado no ha sido demandado, se ha sostenido que ha efectuado toda y cada una de las defensas técnicas que ha podido. En el tema de la motivación, se dice que el Consejo Nacional de la Magistratura ha ingresado a evaluar la labor jurisdiccional. Discrepamos totalmente de esto, señor, porque lo que el Consejo Nacional ha hecho es señalar en sus resoluciones cada una de las inconductas que ha tenido este señor juez. Ahora bien, este Supremo Tribunal nos ha dicho que en materia de motivación, la Constitución no ha establecido pues una extensión de la misma. No debe respetarse cuando la motivación es congruente y se resuelve entre lo peticionado y lo decidido. Reconoce que una motivación puede ser breve, inclusive cuando se hace en vía de remisión, y que también no resulta exigible en un pronunciamiento que todas y cada una de las alegaciones efectuadas por el administrado tengan que ser desarrolladas. Por estas consideraciones pedimos a este honorable tribunal que la demanda sea declarada improcedente. Muy bien. Brevemente. Sí, bueno, no es cierto en cuanto a se refiere que el Consejo de la Magistratura no ha suspendido una de las causales de institución en cuanto a la embargabilidad de los bienes, porque sí lo estableció al sancionarlo por la resolución 61. En cuanto a la resolución aclaratoria del señor magistrado, debo señalar que a lo largo del procedimiento administrativo se estableció que debió declararse la nulidad de todo lo actuado y volverse a convocar el remate. Ante esa situación, el doctor Méndez también se puso en esa situación y dijo, ¿qué es más perjudicial para las partes? ¿Declarar la nulidad de todo lo actuado y volver a convocar el remate por lo mismo derecho de acciones o aclarar esta resolución? Optó por aclarar y así lo motivó debidamente. Lamentablemente esto no ha sido entendido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el último punto que quiero tocar es que al doctor Méndez de Herrera se lo destituye por el desmedro por definiciones jurídicas imprecisas, que como son el desmedro en sus funciones y atentar con la respetabilidad del Poder Judicial. Sin embargo, no se adecúa estas figuras a los hechos mismos. Y en este caso, esta situación también ha sido establecida por el tribunal en el caso del doctor Walter Jauregui, cuando se declaró fundado San Pablo por justamente haber afectado esa motivación, este extremo de la resolución del Consejo. Muy bien. Señor presidente, la Procuraduría no puede dejar de mencionar lo siguiente. En el 11º considerando de la resolución que destituye al señor magistrado, se señala claramente
que respecto de la embargabilidad no ha incurrido en inconducta funcional. No existe responsabilidad disciplinaria en lo concerniente a este extremo de las imputaciones formuladas en su contra por tratarse de un acto propio de criterio jurisdiccional, se le absuelve. Sin embargo, consideramos que la defensa quiere que se reexamine el pronunciamiento del Consejo y se reexaminen los medios de prueba. Eso constitucionalmente no es factible. Solamente para terminar quisiera decir de que a criterio del demandante, o sea, todos estamos equivocados, ¿no? Es decir, la OCMA que asume la queja, lo procesa y determina una responsabilidad, está equivocada. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que le pide y solicita al Consejo Nacional de la Magistratura su destitución, está equivocado. El Consejo que lo juzga con previa audiencia y concediéndole el recurso extraordinario también está equivocado. Es decir, todos aquellos entes vinculados a una administración de justicia en sede administrativa estamos equivocados. Yo creo que se reitera el pedido que esta demanda sea declarada improcedente. Viste la causa, queda de voto. Causa número 7, expediente número 4189, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Melquiades Jaime Torbisco Tomateo, contra Mafre Perú Compañía de Seguros y de Reaseguros y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Cardi Villavicencio Mesa. Gracias, señor presidente, señores vocales. El proceso que voy a informar es un amparo contra resolución judicial que resolvió un recurso de anulación del laudo. Básicamente es un proceso contra el laudo y contra la resolución judicial. Empieza con, la Pintura Azul Colors, cuyo dueño es mi patrocinado, firmó un contrato de seguros contra Mafre, ¿sí? Durante la vigencia de dicho contrato se produjo el incendio de su bien. Producto de ello, la empresa de mi patrocinado solicitó a la empresa de reaseguros, a Mafre, que vaya e investigue las razones del hecho. Lamentablemente Mafre nombró a un ajustador, y el ajustador Osberg, luego de hacer levantamiento de los rezagos del incendio, ordenó a mi patrocinado que vaya y recoja los escombros. Este hecho motivó a que Mafre le diga luego: no tienes derecho a que se pague la indemnización por el incendio porque tú previamente has hecho la remoción de escombros. Luego de ello se produjo el proceso arbitral. En el proceso arbitral, el laudo arbitral salió infundado en el petitorio del laudo, manifestando que efectivamente se había hecho una previa remoción de escombros. Contra este laudo se interpuso un recurso de anulación. Este recurso de anulación confirmó lo dicho por el laudo, dijo que no ha habido ninguna vulneración al debido proceso y a la motivación, producto del cual declaró infundados los petitorios. Contra el laudo y contra la resolución judicial que resolvió el laudo presentamos el amparo. Esto previo antes que salga la sentencia del tribunal del precedente vinculante. En la primera instancia, el sexto juzgado constitucional se pronunció respecto de la anulación del laudo y también se pronunció sobre la resolución número 8, que resuelve el recurso de anulación del laudo. Dijo que la resolución número 8 está bien motivada y también dijo que el laudo también estuvo bien motivado. Cuando en apelación subió a la cuarta sala no se pronunció sobre la resolución número 8 que resuelve el recurso del laudo, sino simplemente en aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, solo se pronunció y declaró improcedente porque dijo que no estábamos dentro de los supuestos de procedencia para recurrir vía amparo contra el laudo. Muy bien, ¿cuáles son los problemas procesales en este caso? Los problemas procesales saltan a la vista. Simplemente aplicó parcialmente el precedente vinculante y solo respecto de la que cuestionamos el laudo, pero respecto del amparo contra la resolución judicial que resolvió la anulación del laudo no se pronunció. Es por eso que consideramos que eso fue un agravio, que nos causó un agravio a mi patrocinado y lo solicitamos que en vía de recurso de agravio declare nulo esta resolución número 8 que resuelve el recurso de anulación y que ordene que la cuarta sala que resolvió el recurso de apelación se pronuncie respecto del amparo contra la resolución judicial. En conclusión,
no estamos yendo contra el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, simplemente que los jueces tenían la obligación de adecuar el precedente. Si bien en ese tiempo, antes del precedente vinculante, se cuestionaba tanto la resolución de recurso de anulación como el amparo, ahora definitivamente por la aplicación del mismo precedente, el inciso F del Fundamento Jurídico 20 de ese precedente, dispone que solamente proceden por lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales, solo podrá interponerse proceso de amparo contra resolución judicial. En ese sentido, solicitamos, señor presidente, señor magistrado, que se declare nula la resolución número 8, que resuelve el recurso de anulación y que se ordene que se vuelva a pronunciar el Poder Judicial. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, causa número 10, expediente número 4205, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Juan Francisco Juárez Samamé contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, Intendencia de Aduanas, Paita. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría de la SUNAT el abogado José Luis Vilela Proaño. Proceda, abogado. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del tribunal, a nombre de SUNAT hago uso de la palabra a fin de solicitarles que la sentencia de 10 grados sea confirmada por el tribunal. Se dice en el recurso de agravio constitucional que se ha presentado que al momento de resolverse en estas instancias, en las instancias judiciales, no se habría analizado debidamente lo que ha propuesto en la demanda, que es lo que alega que se ha vulnerado su derecho a la propiedad y sus derechos al debido proceso y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En suma, ¿de qué se trata el caso? Se trata de la importación de un vehículo usado que al haber llegado a nuestro país, cuando ya estaba vigente la norma que prohibía su ingreso, la administración le pide documentación para demostrar si efectivamente el vehículo llegó o fue adquirido antes de la fecha de la aplicación de la norma. Lamentablemente el demandante no pudo demostrar en sede administrativa que efectivamente había adquirido el vehículo antes de la vigencia de la norma, y por tal razón la administración dispuso que se impida el ingreso del vehículo y que se haga el legajamiento de la póliza y se le autoriza para que reembarque su vehículo y lo lleve a otro país. Lamentablemente ni en sede administrativa ni judicial ha demostrado efectivamente que tendría derecho a que el vehículo ingrese a nuestro país, y por tales razones la administración del Poder Judicial, hasta el momento en que se decide el amparo, ha resuelto que efectivamente la mercancía era prohibida y por tanto no podía ingresar. Es por eso que solicitamos que la sentencia que se dicte el tribunal confirme lo que establece el Poder Judicial. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Causa número 11, expediente número 4247, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Alberto Quimper Herrera contra el Club Regatas Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Alberto Quimper Herrera. Proceda, abogado. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, el agravio que se me ha inferido ha consistido en que he sido suspendido indefinidamente en mi calidad de socio del Club Regatas Lima a base de el producto de una actividad delictiva de la que yo he sido víctima. Conversaciones telefónicas entre varias personas fueron interceptadas sin autorización judicial, lo cual constituye una actividad delictiva prevista, sancionada en el artículo 162 del Código Penal, y que de acuerdo con la Constitución del Estado no tiene ninguna validez legal y debe ser excluida como prueba. Es lo que conocemos como la prueba prohibida, cuyo empleo afecta el derecho al debido proceso. Yo tengo 36 años de socio del Club Regatas Lima. Tengo la categoría de socio previtalicio. Nunca he tenido sanción alguna, ni he cometido infracción alguna en la época de mi membresía. Incluso en una ocasión
el club me premió, me condecoró, porque lo defendí profesionalmente cuando el alcalde de Chorrillos se quiso tumbar el muro del club y dejar invadir la playa. Nunca he tenido ningún problema de carácter disciplinario en el club. Sin embargo, a raíz de un escándalo mediático que se armó a base de la difusión de una prueba prohibida, me llegó una carta del club en la que me decían lo siguiente, que la sala de conocimiento de la Junta Calificadora había acordado abrirme proceso disciplinario al haber tomado conocimiento de hechos de pública notoriedad en la que me encontraría involucrado. Lo que se hayan tipificados con infracción al artículo 61F e infine y G del estatuto. ¿Qué dice de estos artículos? Que constituye infracción que puede dar lugar a la suspensión o separación, actos contra las buenas costumbres y contra los estatutos del club. No dice más, pero yo supuse de qué se trataba. Entonces, me dijeron que en 10 días expresara mis descargos, los formulé y manifesté pues, que de acuerdo con la Constitución del Estado, el artículo 2, inciso 10, la interceptación de las conversaciones telefónicas está prohibida y el producto de la interceptación no tiene ningún valor legal, es una prueba prohibida, y el nuevo Código Procesal Penal también lo excluye como prueba, por aquella prueba que se obtiene con violación de los derechos constitucionales. Código Penal, el artículo 162, sanciona la interceptación telefónica como delito y tiene como pena hasta 3 años de detención. Los tratados internacionales firmados por el Perú sobre derechos humanos prohíben la interceptación telefónica, establecen que hay que respetar el secreto de las comunicaciones y hay reiterada jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, en el sentido de que la prueba prohibida no tiene validez, afecta el derecho al pedido proceso, no puede afectar la presunción de inocencia que goza toda persona en tanto no haya sido condenada. Bueno, y si solo me quiero traer a colación una habeas corpus que interpuso mi esposa a mi favor, donde se dice que la prueba prohibida no puede servir para calificar la conducta de nadie y que no puede emplearse no solo en los procesos judiciales, sino tampoco en los procesos prejudiciales ni en instituciones privadas, y puede servir de prueba pues, para un proceso disciplinario. ¿Qué sucede? Yo hago mi defensa en el mes de enero de 2009 y debió salir una resolución diciendo si mi descargo se aceptaba o se consideraba que debía ser sancionado. Han pasado 4 años y hasta ahora no se pronuncia el comité no se pronuncia pronunciamiento sobre el proceso disciplinario. El derecho de defensa no solo consiste en que yo efectúe los descargos a mi favor, sino consiste en que se hay un pronunciamiento sobre esos descargos. De lo contrario, se está negando mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Acá recibieron mis descargos, no tenían cómo refutarlos, ¿y qué hicieron? No pronunciarse. Pero me mandan otra carta en la que me aplican otro artículo del Estatuto del Club y en ese que es el artículo 62, y me suspenden indefinidamente como socio hasta que el Poder Judicial decida mi situación. Pero no me dicen qué cargos se me están haciendo, sino que se procede a suspenderme indefinidamente.
En el caso mío, que tengo 71 años, 75 años de edad, y teniendo en cuenta que el proceso penal en que se me ha involucrado debe durar pues 8 o 10 años, ya han pasado 4 años y ni siquiera hay acusación fiscal, ¿no? Porque no tienen pruebas, la prueba prohibida no puede servir pues, para sustentar una condena. Entonces, se me suspende sin darme el derecho de defenderse. Ya se me aplicaba otro artículo del estatuto del club y no tengo derecho a la doble instancia porque se me sanciona sin darme derecho a hacer mis descargos, y se confirma la suspensión y acudo yo al Poder Judicial con esta acción de amparo. No quiero quitarle más tiempo. El asunto es muy sencillo. No se puede sancionar a nadie usando una prueba prohibida. Ya se descubrió quiénes son los autores del chuponeo. Los marinos en retiro y en actividad parapetados en la empresa Business Track. En ese proceso penal yo soy agraviado. En ese proceso penal se les ha condenado a indemnizarme. Entonces, ¿cómo puede ser que el producto de la actividad delictiva de unos sirva para sancionar a la víctima de esa actividad delictiva? ¿No? Es decir, eso va pues, contra el Estado de Derecho. Nosotros no estamos en Guantánamo, donde lo que hace el verdugo sirve para sancionar a la víctima del verdugo. Estamos en un Estado, como ustedes lo saben mejor que yo, social y democrático de derecho, donde el respeto, los derechos constitucionales deben respetarse y la dignidad de la persona humana está por encima de todo. En consecuencia, no hay, es la sanción que se me ha aplicado, es nula, es un abuso, es un atropello a mis derechos constitucionales. ¿Cómo falló el juez de primera instancia? Como voy a terminar, se demoró 2 años y 3 meses en fallar. Y habla de todo en el fallo, menos se pronuncia sobre la prueba prohibida. Apelo, ¿y qué hace la Corte Superior? También habla de todo, menos se pronuncia sobre la prueba prohibida. Yo interpreto este recurso agravio constitucional y lo sustento en eso. Yo he sido víctima de un hecho delictivo. No se me puede sancionar con una prueba que no tiene valor, una prueba que tiene que ser excluida porque es una prueba prohibida. Su utilización afecta el derecho al debido proceso. En consecuencia, yo lo que le solicito a este honorable Tribunal Constitucional, cuya misión es defender la vigencia de la Constitución, es que se deje sin efecto la medida disciplinaria que en forma arbitraria se me ha aplicado por basarse en una prueba prohibida que no tiene ningún valor legal y que no puede ser usada para calificar la conducta jurídica de una persona, ni puede ser empleada para sancionarlo. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas. Ya. No, es la sala de conocimiento de la Junta Calificadora. Del Club Regata Lima. En los estatutos es la última instancia del Club Regatas en torno a medidas disciplinarias. No, yo formulé mis descargos y se pronunció después la sala de revisión. Hay 2 salas en materia de procesos disciplinarios, la de conocimiento y después la de revisión. Yo apelé a la sala de revisión que confirmó. La de revisión confirmó. Y esa es la última instancia. Dentro del club es la última instancia. ¿Ella es la que comunica o baja a la Junta Directiva y la Junta... No, la Junta Directiva no interviene para nada. Absolutamente para nada. En la carta, usted ha mencionado, en la carta por la cual lo suspende, según lo he escuchado, no le menciona el cargo. Usted supone, deduce que es por la referencia de las pruebas a las que se ha hecho referencia esta mañana. Sí, pero no mencionan específicamente cuáles son los cargos. Dicen hechos de pública notoriedad, claro, que lo involucran a usted en actos delictivos.
cargos distintos a los que usted ha descargado? No. No. Ellos admiten que esos son los cargos. Usted está involucrado en un proceso penal de pública notoriedad. Hay pruebas, hay documentos. ¿Cuáles son los documentos? Los periódicos, ¿no? Entonces, a base de lo que dicen los periódicos, me suspenden a mí, ¿no? Entonces yo les manifiesto de que... El estatuto del club Regatas no lo conocemos, por eso le hago con esto la última pregunta, o el reglamento disciplinario. Señala la situación de sanciones, digamos, la última es la destitución o suspensión definitiva. Sí. Supongo que tiene escalas en cuanto a faltas, llamada de atención, en fin. ¿En qué situación está la de un procesado o tiene que ser condenado para considerar? No, la situación de un procesado es la siguiente. Lo ampara la presunción de inocencia. Me refiero a los estatutos del club. No, bueno... No necesariamente eso lo vemos a... El estatuto del club sostiene lo siguiente, de que el procesado se presume su inocencia, salvo que se trate de hechos de pública notoriedad que hayan causado un grave escándalo. En ese caso, se faculta a la Junta Calificadora a suspenderlo. En el caso mío, sí había un escándalo. Una pregunta, abogado. Pero yo no era autor. Una pregunta. El escándalo, cuando se refiere al estatuto, se refiere que genera contra el club. No. No, ya es la persona la que... Es la persona. Perfecto, gracias, abogado. Gracias, presidente. Muy bien, abogado. El colegiado va a estudiar su expediente de forma detenida. Vista la causa, queda el voto. Causa número 27, expediente número 4412, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Ricardo Eleazar Reboredo Luna contra Raúl Rosales Mora, juez del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Samuel Bernardo Abad Yupanqui, asimismo por la parte demandada y por la Procuraduría del Poder Judicial, la abogada Bani Gisela Zabaleta Rojas. Abogado. Señor presidente. Sí. Señor presidente, señores magistrados, venimos en representación del señor Ricardo Reboredo, quien es accionista minoritario de una empresa minera, CIMSA, para solicitar que se declare fundada una demanda de amparo contra amparo. Quisiéramos indicar, señores magistrados, que estamos ante un amparo contra amparo interpuesto por un tercero, el señor Ricardo Reboredo, que es a la vez accionista minoritario de CIMSA, una empresa minera, y que el señor tercero, Ricardo Reboredo, presenta la demanda de amparo contra una resolución judicial que dispuso la ejecución inmediata de una sentencia de primera instancia y que ordenó inaplicar con efectos generales un estatuto. Este señor es un tercero que nunca fue parte en el proceso de amparo y que se encuentra de la noche a la mañana con una resolución inscrita en registros públicos que dispone que 2 artículos del estatuto se inaplican. Eso es lo que se viene a defender aquí. Y lo que solicitamos en este recurso de agravio es que se declare fundada la demanda de amparo contra resolución judicial y que se disponga que no se le aplique a un tercero que no fue parte en el proceso una resolución que hoy día sigue inscrita en registros públicos. Si nos permiten, quisiéramos explicar brevemente los antecedentes para luego evidenciar cuál es el agravio que se ha presentado. Este caso está vinculado a otro proceso que ustedes están evaluando en este momento,
que en el fondo es un tema societario, que lamentablemente a veces los temas societarios terminan en el Tribunal Constitucional. Es el caso en el cual hay una sociedad minera, Compañía Minera San Ignacio de Morococha, CIMSA, en la cual hay accionistas diversos y en un proceso de amparo, un accionista Clarion demanda a una empresa Talingo y se dicta una sentencia declarando fundada la demanda y, entre otras cosas, inaplicando 2 artículos del Estatuto Societario. Esa resolución que declara fundada la demanda, a la vez, según el juez, se ejecuta de inmediato. Actuación inmediata de la sentencia pese a haber sido apelada y se inscribe en registros públicos. Esa resolución no solamente involucraba las partes del proceso, Clarion versus Talingo, sino a todos los demás accionistas que no fueron parte del proceso. Esa es la razón por la cual el señor Daniel Ricardo Reboredo presenta esta demanda de amparo contra la resolución del juez del 5º Juzgado Constitucional, que dispuso de inmediato, sin que esté ni siquiera en la demanda, inaplicar 2 artículos del Estatuto con efectos generales para no solamente las partes del proceso, sino para todos los terceros. ¿Quién es este juez que hizo esta maravilla? Un juez que es muy conocido por todos y que salió en una portada de Caretas. El juez del 5º Juzgado Constitucional, que dispuso o que quería, entre otras cosas, y acá solamente cito el antecedente que está publicado en Caretas, quiso reponer al señor Javier Ríos en el Tribunal Constitucional. Ese es el juez que dictó la resolución que se ejecutó de manera inmediata y que afectó a terceros que no fueron parte en el proceso. ¿Cuáles son los agravios que alegamos en defensa del señor Ricardo Reboredo? El señor Ricardo Reboredo es un tercero, ajeno al proceso de amparo, nunca fue emplazado, nunca fue demandado. En ese proceso de amparo estaba Clarion y Talingo, habían varios terceros. El juez, señor Raúl Rosales, dictó la sentencia, declaró fundada, inaplicó 2 artículos del Estatuto, que para variar establecían mayorías que no le convenían a ciertas personas, mayorías calificadas previstas legalmente y admitidas legalmente, y no solamente declaró fundada la demanda, sino dispuso la ejecución inmediata y ordenó que se inscriba en registros públicos. Con esta inscripción en registros públicos, en una siguiente sesión, se pretendió modificar el estatuto al amparo de la resolución anticipada, afectando los derechos del tercero, el señor Ricardo Reboredo. ¿Qué derechos se han visto afectados? Obviamente el debido proceso. Obviamente el debido proceso. No puede haber una resolución que se ejecuta de inmediato, que afecta de inmediato un estatuto inscrito en registros públicos en un proceso en el cual alguien no fue parte. Eso es inadmisible. Por lo tanto, se viola claramente el debido proceso. ¿Por qué la demanda es manifiestamente procedente? Porque si bien es cierto, se trata de una resolución de amparo, de ejecución anticipada, ya el tribunal ha dicho en diversas sentencias, y acá cito el precedente 4853 del 2004, que un tercero puede presentar demanda de amparo contra amparo. ¿Qué es lo que han dicho? Y con esto voy acabando. ¿Qué es lo que han dicho las instancias inferiores para rechazar de plano la demanda? Porque esto es un rechazo liminar. ¿Qué es lo que han dicho las instancias inferiores? Que no se interpuso el recurso de apelación. El Tribunal Constitucional, en constantes sentencias, 4107 del 2004, HC, 633, 2007, amparo, 6736, 2006, HC, ha dicho que en circunstancias excepcionales puede no agotarse una apelación cuando, por ejemplo, se causa un agravio que puede terminar siendo irreparable. Finalmente, queremos decir que la demanda es procedente todavía, porque aún esa resolución de ejecución anticipada está inscrita en registros públicos. Hoy día, para todos los terceros, los estatutos han sido inaplicados por un juez en base a una ejecución anticipada que obra inscrita en registros públicos, pese a que el señor Ricardo Reboredo nunca fue emplazado con la demanda. Por esas razones, en este caso particularmente peculiar, porque nunca se hubiera planteado si no se hubiera dictado esa resolución de ejecución anticipada que afectaba a un tercero, solicitamos que ante una situación tan peculiar haya un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional que prohíba que hechos de esta naturaleza se repitan.
porque la ejecución anticipada, como se ha escrito y como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es para decisiones de condena, es para decisiones de dar, hacer o no hacer, nunca para inaplicar estatutos, que son decisiones declarativas. Acá hay un notable exceso en una ejecución anticipada que ha permitido incluso afectar derechos de terceros. Por esa razón, solicitamos que la demanda de un tercero que no fue parte de un proceso sea declarada en su momento fundada, porque además el tribunal tiene constante jurisprudencia que permita que rechazos liminares habiliten un pronunciamiento de mérito de parte del Tribunal Constitucional. Abogado, el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas. Gracias, señor presidente. Abogado, dígame, usted habla de una resolución que ordena que se inscriba la referencia que ha hecho de expulsar 2 artículos del estatuto. Discutiendo. Las partes están discutiendo, la resolución fue revocada por la sala, la quinta sala civil, pero como es una resolución de ejecución anticipada que ha sido colocada en el expediente principal que lo tiene hoy día el Tribunal Constitucional, que es un caso de amparo entre Clarion y Talingo, todavía esa resolución revocada en la práctica tiene efectos. ¿Cuál es el efecto? Que sigue inscrito en registros públicos esa resolución anticipada. Dígame, su patrocinado no es parte. Tercero en el proceso. Tercero reconocido. No, tercero ajeno al proceso de amparo. ¿La pretensión ante nosotros que se le reconozca? La pretensión ante el Tribunal Constitucional es básicamente que se anule esa resolución de ejecución anticipada y los efectos que son la inscripción en registros públicos. Si bien es cierto, usted magistrado dirá, la resolución ya fue revocada cuando se presentó la demanda, 28 de octubre del 2011, el agravio existía. Hoy día, ¿qué agravio existe? La inscripción en registros públicos que no ha sido anulada. El artículo 1 del Código Procesal Constitucional, segundo párrafo, dice claramente que si al momento de interponer la demanda existía una afectación, si ésta por decisión de terceros pudiera cambiar, eso no impide un pronunciamiento de mérito y de fondo del Tribunal Constitucional. Gracias, abogado. Gracias, presidente. Muy bien. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar oralmente por el tiempo que me han concedido. Bien, luego de escuchar a la defensa de la parte demandante, debo precisar lo siguiente. En primer lugar, la demanda fue liminarmente declarada improcedente, toda vez que el juzgador advirtió que no se había cumplido con el requisito de firmeza para la procedencia del recurso de amparo. Es decir, que al momento de interponer la demanda de amparo, todavía se encontraba pendiente de resolver un recurso impugnatorio que el demandante, el amparista, el hoy amparista, había presentado en el proceso de origen. Bien, ante esto, la demanda fue declarada improcedente. Ahora bien, la defensa de la parte demandante alega de que existen excepciones para el requisito de firmeza. Efectivamente, eso también fue evaluado por el juzgador. Sin embargo, no se advierte una falta de diligencia del operador que puede eximir de ese requisito de firmeza. Al momento de resolver ya la sentencia de vista, que confirma, yo sé de paso, que confirma la improcedencia liminar de la demanda de amparo, el colegiado advierte que ya se había expedido sentencia de vista, resolviendo el recurso de apelación interpuesto, en este caso por el patrocinado del doctor, Simsa, ¿verdad? Simsa, disculpe. Bien. En este sentido, se había revocado o se revocó la sentencia apelada y reformándole se declaró infundada la demanda y algo importante, se declara también la improcedencia del pedido de actuación inmediata. ¿Qué quiere decir? Que con esto la pretensión de la parte recurrente ha quedado satisfecha. Por lo tanto, consideramos de que no tiene sentido de que se recurra al proceso excepcional y especial de amparo para la satisfacción de su pretensión. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos a este colegiado se sirva a desestimar el presente recurso de agravio constitucional y declarar improcedente la demanda de amparo.
presidente, señores magistrados, muy brevemente, yo vengo en representación de SIMSA, sociedad de la que el señor Reboredo, accionista, es parte, para ratificar lo que acaba de decir la señora Procuradora. Rogamos al Tribunal confirmar los criterios, declarar infundado el recurso de agravio constitucional, porque los criterios expresados en primera y segunda instancia son absolutamente correctos y a ellos me repito muy rápidamente. Se trata de un amparo contra amparo respecto de una resolución que no estaba consentida cuando se presenta la demanda. Había sido apelada. En consecuencia, se aplica la norma que indica que no procede el amparo contra la resolución que no es firme. Como muy bien ha señalado la señora Procuradora, finalmente la Quinta Sala Civil, en ese amparo número 1, revocó la resolución, declaró improcedente la ejecución anticipada y más aún, revocó la sentencia, lo cual ratifica la improcedencia de este segundo amparo porque se había interpuesto contra la resolución que no estaba consentida. Pero a mayor abundamiento, como también ha dicho la voz de la parte demandante, en este momento el Tribunal Constitucional en pleno está conociendo de ese primer amparo y va a emitir un pronunciamiento seguramente en las próximas semanas respecto de la materia general, a la cual no quiero ingresar en este momento, en medio del cual se planteó esta ejecución anticipada que, insisto, ha sido revocada por la Quinta Sala. De modo que se ha presentado un amparo contra la resolución que no es firme, la que ordena la ejecución anticipada, se ha planteado un amparo respecto a una resolución que ya fue revocada, con lo cual ha desaparecido el agravio, y en tercer lugar se plantea una acción de amparo respecto a una resolución que es parte de un proceso que en términos generales ustedes resolverán y en los cuales ustedes decidirán el fondo de la controversia que hoy se pretende a través de un tercero traer a consideración de este tribunal. SIMSA desde luego espera con todo sentido de responsabilidad la decisión que el tribunal adopte en términos generales y por eso no ingresamos a cuestionar ninguno de los aspectos de fondo porque no es procedente que el tribunal los admita a trámite. ¿Algo que agregar? Sí, cómo no, señor presidente. Es interesante ver este caso porque nos permite tener la visión de conjunto que no se ha querido mencionar en este momento. Porque la historia no se puede ver de manera parcial. La historia hay que verla en su conjunto para tener idea de los agravios que se han presentado. Y en este caso concreto, el agravio que se le presenta es a un tercero. Los argumentos que han dicho los que ha dicho la parte demandada son absolutamente coherentes si fuera parte en el proceso. Pero imagínense, un tercero que nunca fue parte en el proceso se entera de la noche a la mañana que un juez inaplicó los artículos del estatuto, que además ese juez dispuso que esa resolución se ejecute de inmediato, que además ese juez dispuso que esa resolución se inscribe en registros públicos, afectando a todos, no solamente a las partes en el proceso, que claro, si yo fuera parte en el proceso se apela, y no era parte en el proceso. ¿Por qué tenía que ingresar a ese proceso si no había sido demandado? ¿Por qué siendo tercero ese proceso de amparo entre Clarion contra Talingo tenía que afectarle? ¿Por qué? Si no era parte en el proceso, ¿por qué? Decirle que apele, pero yo no quiero apelar, yo no quiero ser parte en ese proceso. ¿Tengo la obligación de apelar si soy tercero? No, yo tengo la obligación de defenderme. Y mi defensa en este caso es el amparo. Como tercero, si me dijeran que una de las partes quiere presentar amparo contra amparo, sin duda, manifiestamente improcedentes y coincidiré con ustedes. Pero no es cierto. Estamos hablando de un tercero. Imagínense un amparo cuya resolución anticipada afecta a toda la sociedad. ¿Los terceros tienen que ingresar al proceso? ¿Están obligados? ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación? Su derecho es defenderse. Y su derecho, ese derecho del tercero, señor Ricardo Reboredo, en ese momento fue: me van a afectar. ¿Y por qué me van a afectar? Necesito una tutela urgente. ¿Por qué necesito una tutela urgente que no me daría la apelación, que demoró meses? ¿Por qué necesito una tutela urgente? Porque han buscado la ejecución anticipada, han buscado la inscripción de registros públicos para inmediatamente convocar a una junta para modificar todo el estatuto. Porque, casualidad, la resolución que dispuso la ejecución anticipada lo que buscaba era bajar las mayorías. Antes habían mayorías calificadas, la resolución anticipada inmediatamente bajó las mayorías. ¿Con qué finalidad? Modificar el estatuto y tomar el control de la empresa. Y no podían modificar el estatuto si no tenían una inaplicación del estatuto. ¿Y cómo tenerla afectando a terceros que no fueron parte del proceso? ¿Qué? ¿El tercero tenía que ingresar al proceso de amparo? No. ¿Por qué? Entonces,
La demanda de amparo se plantea de manera urgente porque a un tercero le modifican el estatuto sin ser parte y encima convocan una asamblea, a una junta general de accionistas para modificar todo el estatuto en base a la resolución anticipada. Yo estuve en esa reunión, en esa junta general de accionistas. Yo estuve en esa junta general de accionistas y el único sustento para modificar el estatuto era la resolución de este juez. La resolución de este juez. Y el señor Ricardo Riboreo dijo en esa sesión: a mí no me pueden imponer esa resolución de un juez de la cual yo no tengo idea, yo no soy parte. Igual se le impusieron. Igual modificaron el estatuto en base a esa resolución. Pedirle la apelación, claro, la apelación se hubiera resuelto en marzo se resolvió de este año y la Junta se llevó en noviembre del año pasado. Claro, ese era el resultado de pedir la apelación, que no haya tutela judicial efectiva. Lo que buscó originalmente este amparo contra amparo fue tutela judicial efectiva. Lamentablemente ha demorado, pero todavía hay agravio. Ha dicho bien la señorita procuradora que la sala, con notable criterio, revocó esa resolución anticipada ilegal, porque no puede haber resoluciones anticipadas que no sean de condena, y esa declara un derecho afectando a terceros. La sala la revoca, pero ¿saben qué ocurre? Que la empresa demandante Clarion presentó un recurso de agravio, y como sube todo el expediente, esa revocatoria en el caso del señor Ricardo Riboreo no ha tenido ningún efecto. Claro, yo muestro la resolución, dice se revoca, pero no ha tenido ningún efecto porque no ha bajado el expediente al juez y en consecuencia sigue inscrito en registros públicos una inaplicación de un artículo, de dos artículos del estatuto dispuesto por una resolución anticipada que ha sido revocada pero sigue inscrita. Eso es lo que está ocurriendo. Agravio existe. Es más, si dejara de existir como consecuencia del fallo en el expediente principal que el tribunal sabiamente tendrá que resolver, porque es un tema en el cual hay muchos temas en juego, si la resolución finalmente y la inscripción dejara de existir, perfecto, este amparo caería, pero le permitiría al tribunal tomar nota de la historia en su conjunto. La historia no puede verse por partes, la historia hay que verla en su conjunto, y hay una parte de la historia que es de un tercero afectado, que al final, reitero, presentó la demanda correctamente. Si al final se resuelve, reitero lo que le decía el distinguido magistrado Calle, si la demanda se presenta siendo procedente y luego cesa la agresión, igual el tribunal puede declararla fundada si se percata que había en su momento agravio urgente. No habría otra medida que en ese momento un amparo contra amparo. Abogado, el magistrado Gerardo Alberto le va a hacer unas preguntas. Gracias, presidente. Doctor Samuel Abad, hay un tema puntual que le concita una preocupación académica y que por vez primera involucra un caso práctico. Y la pregunta sería la siguiente. Bueno, en primer lugar, como marco introductorio, en los predios de la teoría procesal clásica hay sentencias constitutivas, declarativas y de condena. Estoy escuchando con bastante atención que a su criterio la actuación de sentencia impugnada solamente prosperaría para los efectos de sentencia de condena. ¿Esto usted se ratifica? ¿Es así? Como no, doctor, incluso cito la sentencia de la cual fue usted ponente, la sentencia 607-2009 PA, Fundamento Jurídico 63, dice que las ejecuciones anticipadas, la actuación inmediata de la sentencia, el caso famoso del estudiante de una universidad, solamente cabe para sentencias de condena. Solamente cabe para sentencia de condena. Estoy citando la sentencia del Tribunal Constitucional 607-2009, que cita a la Corte cuando revoca esta resolución ilegal. Es más, eso no es ninguna novedad porque el artículo 22, párrafo segundo, que regula la ejecución anticipada, dice: la sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Dar, hacer o no hacer. Artículo 22, segundo párrafo. Eso es sentencia y condena. Para los efectos de lo que el juez que es objeto de este amparo emitió una sentencia declarativa. En efecto. Es lo que ha amarrado la actuación de sentencia y tiene efectos prácticos de haberse inscrito en los registros públicos. En efecto, es una decisión que no dice dar, hacer o no hacer, sino que declara algo que no existía. Un estatuto ha sido aprobado en una junta donde hay varios accionistas. Ese estatuto tiene mecanismos de modificación. En este caso hay mayorías calificadas para la modificación y el juez
inaplicó 2 artículos del estatuto y ordenó de inmediato, en el día que se disponga la inscripción en registros públicos, inscripción que todavía está en vigencia. En consecuencia, con eso no es que dijo dar o hacer o no hacer, sino declaró un derecho que es ilegal a mi juicio, que no existía, y lo declaró con efectos generales, no con efectos para las partes, generales. Pero este amparo, usted sabe perfectamente que el amparo contra resoluciones judiciales tiene que tener como presupuesto jurídico, en este caso, un agravio constitucional. Según parece, la Sala Civil revocó esta resolución. Exacto. Y que es objeto de otro proceso que está acá en ciernes. Quiere decir que este proceso de por sí ya no tiene mérito. Depende cómo lo veamos. A ver, creo que hay un mérito importante del proceso para tener completa la historia, para que el tribunal tenga una idea cabal de lo que acontece en esta controversia que ha terminado en el Tribunal Constitucional por diversas razones. En segundo lugar, desde un punto de vista jurídico, cuando se presenta la demanda el 28 de octubre del 2011, el señor Ricardo Reboreo se enfrentaba con lo siguiente. Imagínense, retrocedamos un año. El 28 de octubre del 2011, el señor Ricardo Reboreo se enfrentaba con esta situación. Se ha enterado de una resolución del 5º Juzgado Constitucional que inaplicó 2 artículos del Estatuto, que ordenó que se inscriba en registros públicos, y luego le notifican que hay una convocatoria, una Junta General de Accionistas, que está en el expediente para modificar formalmente el Estatuto al amparo de esa resolución. ¿Qué hacer? Si la convocatoria es en noviembre y estamos en octubre, ¿apelar es lo que le dicen? ¿Eso es tutela judicial efectiva? No. Lo único que buscaba el señor era un amparo, obtener una cautelar, y lamentablemente la justicia de amparo no es rápida. Lamentablemente le rechazaron liminarmente la demanda y en consecuencia la Junta se realizó al amparo de una ejecución anticipada que se ejecutó de inmediato. O sea, cuando nace la pretensión, nace absolutamente procedente. Hoy día, noviembre del 2012, más de un año, la situación obviamente ha cambiado, pero ojo, todavía subsiste un nivel de agravio para el señor Reboreo, porque la inscripción en registros públicos sigue vigente. ¿Cuándo caería esa situación? Cuando el tribunal resuelve el principal o eventualmente resuelve este caso. Pero hoy día hay agravio porque a un tercero en registros públicos aparece que su estatuto, del cual formó parte, hoy día ya no existe. Por lo menos esos 2 artículos. Una última pregunta, presidente. Me preocupa que hay veces vienen abogados y plantean la siguiente tesis, que usted también la está suscribiendo, creo que por ahora por la defensa, porque en los libros ya es otra cosa. Y es el tema no diga eso, con todo respeto, por favor. El tema societario. O sea, lo que yo quiero es reflexionar y quiero que usted empalme esta reflexión. ¿Usted cree que los temas societarios solamente son temas de ese ámbito y que no pueden ser judicializados vía un tema de naturaleza constitucional? Le planteo la tesis de lo que habla Guastini y compañía sobre la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En concreto, este tema aparentemente exclusivo y excluyente del ámbito societario puede ser judicializado en los predios del derecho constitucional. Solamente, señor magistrado, cuando hay una clara y manifiesta afectación a un derecho fundamental. Porque recordemos que el proceso de amparo, y esto lo hemos escrito y defendido hace mucho tiempo, es subsidiario. Si existen otras vías, vía comercial, no debería ventilarse en el proceso constitucional. Para eso están los juzgados comerciales. Este tema, que terminó no en este amparo, sino en el otro al que usted hace referencia, se está tramitando entre el juzgado comercial. El otro, el que motiva todos estos problemas. Pero igual se viene tramitando en el amparo. ¿Por qué? Honestamente no lo sé. Yo no demandé. Acá hemos demandado, pero en ese caso somos más bien demandados. Creemos que la justicia comercial hay que fortalecerla. No hay que llevar casos comerciales al amparo. Solo cuando obviamente sea una clara y manifiesta violación, que no existe. O sea, lo que importante es fortalecer las justicias paralelas para que el amparo sea eso, para que el amparo permita atender casos de urgencia.
cuando corresponda y cuando sea una manifiesta violación de derechos fundamentales. En eso y siempre hemos sido absolutamente coherentes, doctor. Dúplica. Muy rápidamente, señor presidente. En primer lugar, señalando o en la línea de lo que ha sido planteado como tema de debate, y al margen de todas las consideraciones procesales a las que he hecho alusión y a las que me ratifico, se ha planteado un amparo respecto a una resolución que no estaba consentida. Se ha planteado un amparo respecto a una resolución que fue revocada. No hay materia, se ha producido una sustracción de la materia, no hay materia a discutir porque esa resolución ya quedó sin efecto, aun cuando en un plazo breve seguramente se definirá su situación final. Pero se cuestiona la ejecución anticipada de una sentencia que, a propósito de la pregunta del magistrado Eto, no se limita a declarar un derecho, por el contrario, lo que está afirmando es, en todo caso, cómo debe actuar una sociedad a la luz de unas modificaciones constitucionales, de unas modificaciones estatutarias que una Junta General de Accionistas tiene que adoptar. Y eso es muy importante, porque es muy importante saber cuál es la naturaleza, cuál es el agravio constitucional que le habría causado la ejecución anticipada de la sentencia, es decir, la resolución del juez primero. ¿Se ha afectado algún derecho político del accionista? Ninguno. ¿Ha concluido la Junta, como se ha dicho? ¿Ha votado en la Junta, a favor o en contra? ¿Se ha conculcado algún derecho económico del accionista? Ninguno. Se le ha privado valor a sus acciones, no ha recibido sus utilidades. El accionista minoritario, por lo demás, no le afecta en lo más mínimo la modificación estatutaria que la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó, porque en todo caso, en esa compulsa de mayoría y minoría, siendo un accionista muy minoritario, no logra formar siquiera la mayoría que permitiría cambiar la situación en razón de la inaplicación del estatuto. Es decir, no hay agravio constitucional alguno. Pero sí no puedo dejar pasar esta oportunidad, señor presidente, dado que el tribunal se pronunciará respecto al amparo 1, que es evidente que hoy día mi distinguidísimo colega, jurisconsulto y experto de derecho constitucional, está Abad versus Abad, porque hoy sostiene toda la carga, o sea, todo el contenido constitucional de los derechos políticos y económicos de un accionista, mientras en el proceso de amparo número 1 afirma que la materia solo debe ventilarse en el ámbito societario. Ratificando las tesis nuestras, nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional puede ingresar perfectamente a analizar una materia cuando advierte que entre particulares ha habido algún tipo de violación constitucional y en consecuencia entra al fondo de la cuestión para analizar el contenido constitucionalmente protegido del derecho que entonces se ventila. Pero hoy hay evidentemente una contradicción de parte de la defensa contraria. Vista la causa, queda el voto. Causa número 15, expediente número 4293, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Consorcio Requena contra Ada Basulto, Liebaldo y otros integrantes de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, OCE y otro. Ha solicitado informar oralmente por la parte mandante el abogado Aníbal Gonzalo Quiroga León. Proceda, abogado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, si hay algún procedimiento administrativo en donde claramente se hayan violentado los deberes básicos del debido proceso, es el que es materia de este amparo constitucional. Se trata básicamente de lo siguiente, señor presidente. Se produce una licitación para establecer agua potable en Requena y se hace el concurso público y se presentan dos postores. Y básicamente lo que establecían las bases, entre otras cosas, era que el postor tenía que acreditar que sus máquinas no tuvieran una antigüedad de más de 10 años. Y por otro lado, tenía que haber una promesa de consorcio. Mi patrocinado llena un formulario y dice, mis máquinas están dentro de lo que dice el artículo tal de las bases, menos de 10 años. No dice exactamente menos de 10 años, pero dice, están dentro del artículo tal que exige que son menos de 10 años. Y por otro lado, presenta una escritura pública de consorcio. Es decir, las bases le pedían prometer hacer un consorcio y presenta un consorcio. Sin embargo, la autoridad convocante en Requena destituye a mi patrocinado y le dice, usted no ha cumplido con el tema de la antigüedad de las máquinas, porque no ha dicho específicamente que son 10 años, aunque las máquinas están dentro del artículo que la base señalaba. Y por otro lado, dice, nosotros le pedíamos una promesa de consorcio. Ha establecido un consorcio, está usted descalificado. Muy bien, en esas circunstancias apelamos al OCE. Nótese, señor presidente, que eran los dos puntos de agravio de la apelación: la antigüedad de las máquinas y la promesa de consorcio. Vamos al OCE y la sala cuestionada del OCE, que es la sala anterior
porque felizmente estos funcionarios han sido cambiados, ¿no es cierto?, dice lo siguiente. A ver, vamos a revisar la apelación. Punto 1. Antigüedad de las máquinas, efectivamente, el consorcio ha cumplido. Por lo tanto, la resolución no tiene la razón. Punto 2. El tema de la promesa. El que puede lo más, puede lo menos. Si le pido lo menos que la promesa y está la escritura pública de consorcio, obviamente ha cumplido. Pero aquí, señor presidente, que la sala del OCE se saca de la mano un tercer argumento que no era materia de la apelación. Y dice, lo que ocurre acá, además, es que el consorcio no ha cumplido. Porque las bases le pedían que el ingeniero residente fuera ingeniero colegiado y le pedían su título. Y en el expediente no está el título, está solamente la certificación del Colegio de Ingenieros. Y por lo tanto, descalifica a mi patrocinado. Es decir, la sala de apelaciones introduce un tercer elemento de apelación que no había sido materia de la apelación y de oficio decide, a pesar de que le da la razón en la apelación, descalificar a mi patrocinado. Y de paso, le impone una multa del 10% de la obra que equivalen a 880.000 soles. Es decir, ganamos, pero perdimos. Y a pesar de que en la apelación se nos da la razón y que nadie había cuestionado el tema de la titulación, ¿no es cierto?, en la sala se introduce un elemento de oficio y se declara infundada la apelación. El problema, en adición, es que la misma sala, 15 días atrás, en otro caso similar que está en autos, había dicho que el tema del título era subsanable, que si la base pedía un título y la persona presentaba la certificación del colegio profesional, evidentemente tenía título y por lo tanto el tema pasaba. Con 15 días de anticipación, la sala se contradice. En ese momento, nosotros decidimos plantear una nulidad porque era evidente que se estaba violando el principio de congruencia, tanto un apelatum cuanto de volutum. ¿No es cierto? La sala de oficio no puede ver más allá de lo que es materia de apelación y que además la propia sala se estaba contradiciendo. Y en la expectativa de que la sala corrigiera tremendo, grueso error, presentamos una nulidad. Y esto que fue en enero se resuelve recién en abril. Y la sala dice, mire, no vamos a incurrir en ninguna nulidad. Además, son dos criterios diferentes y cada uno tiene su criterio y por último está la acción contenciosa administrativa. Es decir, la sala descaradamente se contradice, dice A en un caso y dice B en el otro, y dice, bueno, en todo caso cada uno tiene su criterio. Yo mismo puedo tener dos criterios distintos. Y por lo tanto, si usted se siente afectado, váyase al contencioso administrativo. El problema es que el OCE, con esta situación, empieza a cobrar la multa que ellos mismos se generan. Usted gana la apelación, igualmente lo multan. Y entonces planteamos el amparo constitucional. Con buen tino, el juez de primera instancia nos acogió la demanda, nos dio la medida cautelar, suspendió el pago, ¿no es cierto?, y declaró fundada la demanda y sobre esa base se estableció la sentencia de primera instancia. Y sobre esa misma base se hizo la ejecución anticipada y estamos protegidos. El problema, en adición, es que la Corte Superior de Iquitos tiene otro criterio. Y para la Corte de Iquitos no hay amparo que proceda. Y por lo tanto, debimos haber hecho uso de la acción contenciosa administrativa. Porque como hemos escuchado hace un rato, el amparo solo es residual. Y la gente lleva el tema de la residualidad hasta el extremo casi de la inacción del amparo. Entonces la pregunta es, ante una situación tan flagrante como esta, con una apelación de oficio, con violación clara del debido proceso, ¿debemos esperar la acción contenciosa administrativa? Ya no se deberían cobrar la multa que la propia OCE se ha generado, o sea, le da la razón al ciudadano y le cobra 800.000 soles al ciudadano. ¿Teníamos que haber esperado la acción contenciosa administrativa? ¿Teníamos que haber ido el camino regular? ¿O no es claro que además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que claramente dice que el principio de congruencia no es ajeno al debido proceso y que por lo tanto el principio tanto en apelatum cuanto de volutum, según se apela, se resuelve y la sala no puede ir más allá de los puntos de apelación? Pero en este caso fue más allá. Y termino con eso, señor presidente. Las salas de OCE se han recompuesto. Ya no están esos funcionarios que hicieron esta situación que es francamente irregular y francamente arbitraria. Y como consecuencia de este caso, de Consorcio Requena, el OCE expidió el 26 de junio de este año un acuerdo plenario en donde establece criterios para que sus salas resuelvan a futuro. ¿Y qué cosa ha resuelto en este acuerdo plenario? ¿No es cierto? Lo siguiente. En aplicación del principio de preclusión procesal, los puntos controvertidos se establecen únicamente respecto de los hechos alegados en el recurso de apelación y en la absolución del referido recurso, sin que sea posible que las partes incorporen hechos nuevos o no alegados oportunamente. Es decir, el propio se nos da la razón.
mediante un acuerdo plenario, estableció los criterios para la aplicación del recurso de apelación en los términos en que nosotros planteamos la apelación y en los términos en que está fundado este amparo constitucional. Sin embargo, la Corte Superior de Iquitos entiende que esto tenía que haberse ventilado en la vía ordinaria del proceso contencioso administrativo. Nosotros no creemos que esto sea así y creemos que claramente se ha infringido el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y que si hay un caso evidente de violación del debido proceso administrativo es este caso, en donde usted apela, le da la razón, pero sale sin la razón y con una multa encima. Por esas consideraciones, señor presidente, consideramos que el recurso debe ser fundado y el amparo constitucional igualmente. Abogado, el magistrado Ricardo Momón le va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, presidente. O sea que se trata de del problema de agua potable en Requena. Así es. Bien, le pidieron, según las bases de la licitación, antigüedad de las máquinas que se cumplió y promesa de constituir consorcio. Sí. El consorcio es uno de los contratos asociativos que está en el artículo 438 y siguiente de la Ley General de Sociedades. Efectivamente, si le piden promesa de consorcio, que es un contrato, uno de los contratos igual que la opción, son contratos preparatorios, son precontratos, y bueno, ya se presenta el consorciado, ya está cumplida satisfactoriamente, ¿no? Y nos cuenta usted que en la sala de la Corte Superior de Iquitos salen con una tercera cosa que no fue materia de apelación, o sea que los ingenieros residentes debían ser colegiados. ¿Qué documento habían presentado ustedes y cuál fue la observación que hicieron en la sala? ¿O esa fue en la sala del Tribunal de la OCE? El Tribunal de la OCE, fue en el Tribunal de la OCE. Ah, en el Tribunal de la OCE. En el Tribunal de la OCE. Pero ya fue aclarada mediante llamémosle, un acuerdo de sala plena. Sí, pero no nos dieron la razón. O sea, lo han aclarado después del 12 de junio sobre el caso de Consorcio Requena, pero nos siguen negando la razón a nosotros. Es decir, ocurre lo siguiente, efectivamente, como usted bien ha apuntado, los dos requisitos por los cuales se descalificó estaban cumplidos y así expresamente lo reconoce el OCE. En la sala del OCE introduce un tercer elemento, dice, pero observamos que acá le han pedido el título y el señor no tiene su título, ha presentado solo la colegiación, el certificado está colegiado en Colegio de Ingenieros, eso no es suficiente y por lo tanto introduce un elemento de oficio y nos descalifica. Hasta ahí sería un tema discutible, bueno, si se puede lo más, se estarían contradiciendo en el argumento. El problema es que esa misma sala, 15 días atrás, conforme está en el expediente, expidió en otro caso una resolución en donde convalidaba la misma situación. No se había presentado el título de ingeniero y sí la colegiación. Y la sala había dicho, esto es suficiente. Y con 15 días, 2 semanas de diferencia, establece un criterio distinto. Y cuando deducimos la nulidad dicen, bueno, es nuestro criterio cambiar. Váyase usted al contencioso administrativo. Qué barbaridad. Dígame, señor abogado, si el colegio de abogados me da a mí una constancia de que estoy colegiado, eso no supone que tengo mi título de abogado. Evidentemente, por eso en el caso previo habían resuelto de esa manera. Lo que ocurre, señor presidente, señores magistrados, es que esta licitación estaba digitada y estaba prevista de antemano de esa manera. Y por eso empiezan a sacar de la manga este tipo de argumentos carentes de contenido jurídico. ¿Y hay una multa de por medio del orden de 800.000? Claro, porque la multa, si usted pierde la apelación, es el 1% del valor de la obra. En este caso, 880.000 soles. Entonces, usted apela, le dan la razón y se sale del tribunal con su multa de 800.000 soles. Y tiene que agradecerle al OCE, ¿no es cierto? Y encima la Corte de Quito dice, no, pero tenía que haber seguido el contencioso administrativo. Pero estaría quebrado en ese momento y además le han sacado 800. Sí, pero para eso tenemos que tener la subsidiariedad. El amparo subsidiario. Está suficientemente aclarado. Gracias, presidente. Vista la causa, queda el voto. Causa número 12, expediente número 4262, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por María Teresa Seminario contra el Congreso de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Congreso de la República la abogada Isabel Chávez Aliaga. Procede, abogado. Señor presidente y señores magistrados de este honorable tribunal, en el presente caso solicitamos que se declare infundado el recurso de agravio constitucional presentado por la parte demandante, que lamentablemente no está presente ahora, por los siguientes fundamentos. En primer lugar,
¿De qué se trata este caso? La demandante obtuvo del Congreso de la República una pensión de orfandad, sobreviviente por ser hija soltera mayor de edad, basado en el artículo 54, inciso C, que exige 3 requisitos: no tener actividad lucrativa, no tener renta afecta y no estar inscrito en ningún sistema de seguridad social, ¿verdad? Esos son los 3 requisitos que están establecidos en la 2530, texto original, y también se repiten en el texto modificatorio a raíz de la reforma constitucional. El Congreso de la República, sobre la base de su acción fiscalizadora posterior, solicita información y ante evidencias de que la señora habría perdido alguno de los requisitos que conllevaban a seguir percibiendo esta pensión de orfandad, solicita a la SUNAT una verificación y efectivamente la SUNAT le contesta mediante un documento oficial que la señora estaba inscrita, tenía un RUC desde el año 2002 al 2008 más o menos, ¿no? 8 años, y que estaba emitiendo recibos a diversas empresas por recibos por honorarios por rentas de 4ª categoría, lo que acreditaba que tenía una actividad lucrativa y afecta renta, con lo cual se expidió una resolución en febrero del 2009, automáticamente declarando la caducidad de su pensión otorgada por el Estado bajo el supuesto de que subsistía una necesidad de que el Estado la protegiera por no tener los requisitos por la cual se le había otorgado la pensión. Contra esta resolución, la hoy demandante interpone en sede administrativa los recursos impugnatorios que le granjea la ley, es decir, apela, infundada la apelación, reconsidera infundada la reconsideración y apela. Y también se confirma la apelación, es decir, en sede administrativa del Congreso, por las razones que he expuesto, declara que no tiene la razón. Ante lo cual no acude al contencioso administrativo, sino va en vía de amparo, que alega en la demanda y además confirmado en el recurso de grado constitucional. Dice que se ha afectado 2 derechos, el derecho a la defensa en sede administrativa y el derecho a la pensión. Bien, respecto al derecho a la defensa, el fundamento es de que no se le ha notificado previamente el oficio de la SUNAT para antes declarar la caducidad o extinción de su pensión. En principio, según reza literalmente el artículo 54, inciso C de la Ley 2530, dice que automáticamente se extingue la pensión de orfandad, en este caso, cuando se comprueba que una beneficiaria tenga actividad lucrativa, que es este caso, o rentas afectas, que es este caso. Por eso que el Congreso automáticamente le extinguió su pensión, pero además sí le permitió, como ya había referido anteriormente, a través de la notificación de su extinción, a ejercer su derecho de defensa, que también incluye evidentemente todos los ámbitos, incluso en el ámbito administrativo, porque accionó, reconsideró y apeló. Por lo tanto, no puede decir la demandante o no está demostrado que este derecho haya sido afectado. Respecto al derecho a la pensión, respecto al derecho a pensión, en la sentencia de primera instancia y lo que sostiene el accionante es de que ella sufre de discapacidad permanente. Es decir, el fallo de primera instancia se basa en un supuesto distinto al que originó el otorgamiento de la pensión. El otorgamiento de la pensión se basa en orfandad por hija mayor de edad. Y sin embargo, lo que se pretende hacer valer acá es una discapacidad, unos documentos expedidos por un certificado, un dictamen de una Junta Médica de Salud, un certificado médico de salud y de CONADIS, un certificado médico CONADIS que la considera como discapacitada, que es un supuesto distinto al que generó su derecho a pensión, porque este supuesto efectivamente está en el 34 inciso B, no en el 34 inciso C que le generó su derecho a pensión. El 34 inciso B efectivamente se refiere a hijos a personas que tengan discapacidad desde su minoría de edad. No está demostrado estos supuestos, por lo demás, de no ser el supuesto que originó la pensión, además en autos no obran del todo acreditados. ¿Por qué? De 3 documentos que ha presentado como prueba, uno de ellos
El certificado de discapacidad, que es el documento que precede a un dictamen de la Junta Médica, corresponde a otra persona, como bien lo advirtió el Atken en la sentencia, en la segunda sentencia en justicia ordinaria. Corresponde a María Luisa Seminario Krimert y la demandante es María Teresa Seminario. La edad, o sea, no coinciden el certificado en el cual basa su discapacidad con lo que ella afirma y que además lo presentó como medio probatorio. Entonces consideramos que el derecho también a la pensión que alega no estaría acreditado suficientemente. Por estas consideraciones consideramos que no procede el recurso de grado constitucional y que debe declararse infundada la demanda. Vista la causa, queda de voto. Causa número 13, expediente número 4277, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Mario Ñopo Viñas contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte mandada el procurador del Consejo de la Magistratura, el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro. Señor presidente, señores magistrados, este es un proceso mediante el cual se está cuestionando la falta de bonificación de 15 puntos por incapacidad. ¿Qué ocurre en este caso? Postula una convocatoria para juez de paz letrado de Tumbes. Pasa todas las etapas, pero en la votación que hace el Pleno, decide no nombrarlo, expresa la razón. ¿Cuál es la razón? Falta de idoneidad en el examen psicológico y psicométrico. En consecuencia, se encuentra expresamente señalada las razones en la votación del Pleno, por qué no lo nombran al cargo al que postulaba. En consecuencia, y apelando al principio de predictibilidad, tomando en consideración la sentencia 05707 del 2009-PATC, que es un caso similar, interpuesta también por el demandante y cuestiona la falta de bonificación también de 15 puntos por su condición de incapacidad, que resuelven declarar improcedente la demanda. ¿Por qué? Porque simplemente el concurso a la fe ya concluyó. En este caso es una convocatoria que concluyó en mayo del 2011. En consecuencia, sustracción de la materia irreparable del derecho. Vista la causa, queda de voto. Causa número 21, expediente número 4357, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Central de Comercio Algodonero SAC contra Víctor Castañeda Cabel y otros, integrantes del Tribunal Fiscal y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría de la SUNAT el abogado Javier Raúl Valdivia Villanueva. Abogado. Señor presidente, señores doctores, en la presente causa se manifiesta por parte de la empresa Central de Comercio Algodonero de que se hubiera vulnerado el principio de reserva de ley. Considera de que los beneficios tributarios se le ha sacado por norma reglamentaria. Tenemos que puntualizar en primer lugar que la ley del beneficio tributario que dan para la promoción del sector agrícola, la 27.360, establece un beneficio de que quien cumple los requisitos que establece la ley y está comprendido de ella, tiene un beneficio de pagar solo el 15% de renta, no paga el 30%, que es lo que establece el impuesto, el impuesto a la renta. Tenemos, en primer lugar, que considerar si realmente es cierto lo que nos dice, porque hay muchas cosas que no ha dicho la parte demandante. En primer lugar, el artículo 2 de los beneficiarios, que establecido en la ley 2.2, dice puntualmente en la parte final: no están incluidas en la presente ley las actividades agroindustriales relacionadas con semillas oleaginosas. ¿Cuál es la actividad de esta empresa? Desmotar algodón. O sea, se obtiene fibra, se obtiene la semilla oleaginosa, que es muy importante para la actividad. Entonces, está relacionada su actividad, está comprendida dentro del beneficio. La propia ley dice: no están incluidas todas aquellas actividades agroindustriales relacionadas con las semillas oleaginosas. Está excluida. No nos ha dicho la demandante de que antes de que ahora esté reclamando sobre una devolución,
antes pidió un acogimiento y eso llegó incluso al contencioso administrativo, y en el contencioso administrativo se resolvió ante la Corte Suprema, se emitió en casación en el expediente 1193-2009, seguido contra la SUNAT por Central de Comercio Algodonero, Sociedad Anónima. ¿Qué dice? Publicado el 4 de octubre del 2010 en el Boletín del Peruano, en la página 28739. 14º considerando, dice, cuando la ley 27.630 señala que no están incluidas las actividades agroindustriales relacionadas con semillas oleaginosas, se está refiriendo a las actividades agroindustriales que tengan por objeto procesar las referidas semillas, supuesto en el que se encuentra circunscrita la actividad realizada por la empresa demandante, Central de Comercio Algodonero, la que nos ha demandado. Consecuentemente, si no tiene derecho a acogerse, ahora, después de mucho tiempo, vuelve nuevamente a insistir en el tema y pide más bien devolución de periodos de renta de los años 2004 hasta la fecha. Y se advierte que de la misma sentencia, perdón, de la misma resolución del Tribunal Fiscal que se emite, resolución Tribunal Fiscal 1595-4-2011, que es materia de que quiere que se deje sin efecto y que se le devuelva los tributos. ¿Qué dice? Dice, la sentencia de casación 11, hace referencia a la sentencia que hemos referido de casación, le dice, no te puedes acoger. El propio Corte Suprema, es cosa juzgada, dice que no eres sujeto del tributo. La cosa queda clara. Entonces, consecuentemente, no tiene el derecho a acogerse, entonces, ¿cómo puede pedir devolución ahora? Entonces, nosotros consideramos que ahora, si bien dice, vía reglamento me han excluido, no es el caso, es la propia ley la que no permite su acogimiento. Es por estas consideraciones, señores doctores, que solicitamos que se declare infundada la presente demanda de amparo. Vice la causa, queda el voto. Causa número 23, expediente número 4370, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Jorge Anselmo Carrasco Carrión y otros contra la Presidencia y el Consejo de Ministros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada y por la Procuraduría del Consejo de Ministros el abogado César Eduardo Venegas Gamarra. Procede, abogado. Señor presidente, señores magistrados, venimos en representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de ratificar todo un sistema de respeto al orden constitucional y sobre todo al respeto que deben merecer los precedentes vinculantes emitidos por este supremo intérprete de la constitucionalidad en nuestro país. El tema versa sobre una reclamación de un grupo de ciudadanos que fueron convocados en forma muy sui generis por el presidente de una comisión multisectorial que fue designada mediante Decreto Supremo 027-2008 en abril del año 2008 con la finalidad específica que reúna la información necesaria para determinar los montos que fueren vinculados a la recuperación del Fondo Nacional de Vivienda. Que también esta comisión se encargue de verificar qué inversiones se hubieran efectuado con este monto retenido de FONAVI y que además determine los aportantes de este beneficio. La comisión es multisectorial, está conformada por representantes de diferentes sectores ministeriales, presididos por el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, que a su vez asume la calidad de presidente de la comisión. Este señor Benjamín Fajardo Vera Chamochumbi, en forma muy peculiar, acoge a 18 trabajadores a quienes les da este tipo de tareas sin haber observado lo que establece la Ley General de Base de la Carrera Administrativa o en su defecto el Decreto Legislativo 728 o más aún el sistema CAS. Y estas personas han venido presuntamente elaborando para cumplir este objetivo. Han pasado más de 11 meses, según refieren los accionantes, y no se les ha reconocido la remuneración
que ni siquiera fue establecida porque mínimamente no se observó el protocolo inicial de contratación para un trabajo que tiene una responsabilidad y menos se ha hecho control y seguimiento de lo que es la asistencia y el rendimiento en cuanto a las actividades que se fueran a haber comisionado. Argumentan que el agravio constitucional está relacionado al derecho al trabajo y al derecho a la remuneración. La posición de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Procuraduría es la siguiente. En este tema, el aspecto controversial no tiene el derecho constitucionalmente acreditado en su estado esencial. Al no haberse verificado ingreso formal de estos señores para la realización de estas actividades, su situación es atípica laboralmente. Por otro lado, como ya lo han señalado el mismo Supremo Intérprete, tratándose de reclamaciones de esta naturaleza individual, producto de la relación laboral presuntamente acreditada, debe acudirse a la vía contencioso-administrativa respetando el carácter de excepcionalidad y residualidad que tiene el proceso constitucional de amparo. Más aún que existe vía específica acreditada a través de la Ley Procesal de Trabajo que expresamente señala la competencia de jueces y salas laborales para dirimir este tipo de reclamaciones. Por estas consideraciones, en representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos a solicitar de este tribunal se desestime el recurso de agravio formulado por los accionantes y se declare improcedente la demanda de amparo. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento y si así se ha hecho, no se han hecho presente para el informe en la presente audiencia. Todas ellas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública.